Bien, como les decía, lastimosamente no habíamos podido recibir la última clase. Este semestre es bastante corto, súper corto. Entonces eso ha hecho que vayamos un poquito atrasados en algunos temas, ¿no? Sin embargo, tenemos tiempo para recuperarlos, no hay ningún problema, ¿no? Independientemente de eso, yo les había compartido un video explicando todo lo que tenía que ver con la parte de la estequiometría microbiana, ¿no? Igual la parte de obtener el CMOL y todo eso, rendimiento, productividad, ya lo habíamos revisado en clases anteriores. Es decir, que el tema básicamente de la estequiometría, que no es algo nuevo, ¿no? De hecho, su fundamento basa en temas también de balance, ¿no? Entonces, definitivamente, con el video que ayudaba a la explicación de este tipo de ejercicios, pues con seguridad creo yo que eh, pudieron revisarlo y la mayoría de lo que he revisado pues ha logrado contestar bien esta pregunta, ¿no? Esta pregunta tenía básicamente el uso de tres sustratos, ¿no? Por un lado estaba la melaza. Lo primero que había que hacer era, como ustedes pueden ver aquí en la resolución, encontrar los rendimientos, a partir de estos rendimientos establecer el balance de los elementos, ¿no? Balance de carbono, balance de nitrógeno, balance de oxígeno, y luego pues era encontrar los coeficientes estiquiométricos para cada uno de ellos, ¿no? Algo que es importante, esos son valores que me salieron a mí. Obviamente aquí va a influir mucho si alguien trabajó con todos los decimales o con dos decimales, ¿no? Entonces, al momento de revisar, no es que tiene que ser exactamente los mismos datos, ¿no? No tiene nada que ver eso. Entonces, eso para tranquilidad también de ustedes, ¿no? Con la silosa, si ustedes lograban hacer esto con la melaza, pues básicamente tenían 4 puntos, ¿no? O sea, todo el proceso, desde el rendimiento, balance, 4 puntos. El trabajo con la silosa, ¿verdad? Que era el otro sustrato con el que habían trabajado y la resolución era la misma, ¿no? 4 puntos más, hasta ahí iban 8, ¿verdad? Y al final con la glucosa también había que hacer lo mismo, ¿no? Porque era otro de los sustratos, el sustrato control, entonces hasta ahí eran 12 puntos, ¿no? Entonces cada determinación estequiométrica de con cada sustrato tenía un valor de 4 puntos. Y luego era una relación, ¿no? Final para ver qué sustrato era mejor, ¿verdad? Aquí es donde influía el 55% y el 45% de cada elemento, ¿no? Entonces, básicamente, aquí mi respuesta era que tenían que utilizar melazas, ¿no? Porque había una mayor conversión, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio, como les repito, esto está en el aula virtual, lo pueden revisar. Si alguien tiene dudas o algo, luego me puede escribir y con todo gusto lo podemos ir discutiendo. ¿Ok? Hasta aquí tal vez alguna inquietud, algún comentario, algo que alguien quiera mencionar. Ok, entonces entiendo que está bien, ¿no? La segunda resolución era de los otros ejercicios. No, este de aquí no es. Bueno, aquí ustedes pueden ver, es un PDF. Aquí está, por ejemplo, la pregunta 7 era básicamente el rendimiento. Esto era muy similar a lo que hicimos en clases, ¿verdad? Los datos los daba todo el ejercicio, bastante sencillo, ¿no? En la pregunta 8 habían 4 incógnitas, cada una tiene un valor de 2 puntos, ¿no? Entonces, el nutriente limitante era la glucosa, el delta X, mi máximo, era simplemente estimar los valores tanto de crecimiento inicial y crecimiento final, productividad X sobre tiempo, producto sobre tiempo, en este caso solamente había biomasa, ¿no? Y el rendimiento, que es como ya ustedes lo hemos visto, el ejercicio anterior te daba una pauta de cómo calcularlo. Entonces, esto era en general el examen, ¿ok? Entonces, como les digo, o sea, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo con lo que no estén de acuerdo,
me lo hacen saber. Como les menciono, las preguntas teóricas, la mayoría lo contestó, lo realizó bien, ¿no? Estos ejercicios espero hacerlos, revisarlos esta semana, ¿verdad? Para poder, eh, y bueno, que ustedes tengan su calificación y puedan estar tranquilos, ¿no? Y pasar unas buenas navidades. Entonces, esto respecto al tema de la resolución del examen, ¿no? Ahora vamos a hacer una actividad por puntos extras en Kahoot, que tiene que ver con algunas preguntas del curso, ¿ok? Antes de Profe, pasar, dígame. buenos días, disculpe. En la pregunta 8 en el literal A, me acuerdo que decía saque la velocidad máxima, estimando los valores. Pero ya, pues, en esa pregunta exactamente me tiene que salir esa respuesta porque yo intenté estimar lo mejor posible, pero no sé si puse 7.5 exactamente. No, 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 no. Esto, por ejemplo, es lo que me salió a mí. Ahí te dice estimen los valores. Obviamente Ah, ya. lo que no estaría bien es que tú al inicio digas me salió 7 y al final 8, ¿no? Entonces, Entiendo. tiene que haber una estimación basada en el gráfico del ejercicio. Pero sí, o sea, no es que te tiene que salir 0.21, esto lo estimé yo. Cada uno de ustedes tendrá diferentes, es muy subjetivo, ¿no? En este caso, no hay ningún inconveniente en esa parte. Ok, gracias, profe. Bien, otro aspecto que no hemos, bueno, que yo entiendo que ustedes están trabajando, es en el tema de el proyecto, ¿no? Entonces, hasta el momento, bueno, ustedes me enviaron el primer entregable, no he tenido la posibilidad de poder sentarme y conversar con ustedes. Por eso les pido a cada grupo si es factible poder establecer una reunión la próxima semana, ¿no? Para poder solventar cualquier inquietud, cualquier duda, ¿verdad? Hasta el momento, créanme que no desconozco cuáles son los temas que han planteado. De hecho, me ayudarían muchísimo si ustedes los ponen aquí en el chat y me dicen, profe, el grupo de tal grupo va a ser este tema y así, ¿no? Independientemente de eso, yo sí les pido, por favor, que organicemos una reunión para la siguiente semana, ¿no? De preferencia tratar de reunirnos por la mañana, 9:30, 10, ¿no? O por la tarde, luego de las 3 de la tarde. Entonces, se los planteo, eso con el objetivo de que podamos revisar en conjunto el avance del proyecto. Bien, no sé si sobre esto tengan alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran consultarme. No, bueno. Entonces, para el tema de la reunión, se los dejo a criterio de ustedes. Me dejan la próxima semana, organizamos las horas, en qué día nos podemos reunir para poder conversar sobre el proyecto. Quienes tengan interés, ¿no? Quienes no, pues ya trabajen como puedan. Bien, les voy a compartir esta actividad previa que vamos a realizar ahora. Pueden ver la aplicación de Kahoot. Hola, Sí, profe. ok. Aquí está el pin y por favor les pido que se conecten.
Profe, ¿dónde está el pin? No, no puedo observar. Por eso les estoy preguntando si pueden ver la pantalla de Kahoot. ¿La pueden ver o no la pueden ver? Bueno, sale ahí donde están las preguntas, pero no, no vemos nada más. ¿Ahí lo pueden ver? Ahí sí, profe. Ya. Bien, vamos a arrancar con las personas que están disponibles. Bueno, aquí es importante, ahora que vamos nosotros a ver balances en procesos de fermentación, el tema de Q y R, ¿no? Hace un momento ustedes contestaron que Q refiere a velocidades específicas del microorganismo, mientras R hace relación a las velocidades del proceso, ¿no? Que también son conocidas como velocidades volumétricas.
Bueno, generalmente la fuente de carbono es fuente de energía, ¿no? Y está asociada a la producción de otro tipo de compuestos en las células. La síntesis de proteína está más relacionada con la fuente de nitrógeno. Entonces se los indico porque, bueno, aquí está bastante dividida la respuesta. Bueno, en este caso, los sustratos, los medios de cultivo, recuerdan ustedes que se dividían en tres, ¿no? Eh, bueno, los que generalmente se utilizan para fermentación, para procesos fermentativos. Medios complejos, el medio mínimo y el medio definido químicamente, ¿no? Que como, como aquí lo mencionas, está formado por compuestos de composición química conocida, ¿no? Por ejemplo, concentraciones exactas de sustratos no conocidos no puede ser, ¿verdad? Y tampoco pueden ser todas las anteriores. ¿Ok? Bueno, por eso se llama mínimo, ¿no? O sea, un medio con sustratos en exceso puede ser un medio químico, pero no. En caso de medio mínimo son cantidades exactas que requiere el microorganismo. Y la última pregunta. Muy bien, ¿no? En este caso sí eran todas las anteriores. Bueno, en general hay una buena respuesta a algunas inquietudes que hemos visto a lo largo del curso. Entonces vamos a ver quiénes se llevan esos puntos adicionales. Neti, Paul y Melanie. Neti, Paul y Melanie. Perfecto. Si ven, más del 68% contestó las preguntas. Ok. Bien, a ver, con esto, esta parte de retroalimentación de las primeras, podríamos decir, de los primeros conocimientos que revisamos durante el primer parcial. Algunos de esos serán muy importantes para lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, bueno, como les había mencionado, si es que todavía ustedes no ven
el video de estequiometría microbiana, se los recomiendo que lo puedan revisar, ¿no? Y si a pesar de eso tienen dudas o algo, las podemos solventar cuando tengamos esta reunión con los grupos del proyecto, ¿ok? Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar a analizar este otro tema, que también es bastante interesante, ¿no? Que habla de balance de materia en procesos biotecnológicos. Igual cuando hablamos de procesos biotecnológicos nos referimos a procesos de fermentación, ¿ok? Dentro de la biotecnología, la fermentación es fundamental, ¿no? Como ustedes... Déjenme ver, no sé si estoy... Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. No sé qué pasó por aquí. Ya, ahora sí, mil disculpas. Estaba confundido. Pensaba que tenía otra presentación, pero ya revisé y era la misma. Bien, a ver, entonces como les mencionaba, nosotros hasta este momento hemos revisado temas relacionados con la fase previa de los procesos de fermentación, ¿no? Aquí donde básicamente estaba enfocado en el medio de cultivo, ¿verdad? Revisamos el tema de la estequiometría microbiana, que lo vamos a fortalecer a través del proyecto de curso. Entonces eso es importante. Nosotros allí todavía vamos a hacer el establecimiento de parámetros como el rendimiento principalmente, y a partir del rendimiento tratar de establecer estas ecuaciones de balance o estequiometría microbiana, ¿no? Que también es otra forma de realizar un balance como el que ustedes han estudiado a lo largo de, bueno, en cursos anteriores, ¿no? Entonces, una vez que nosotros comprendemos algunos conceptos relacionados a esta parte inicial, dentro de esos conceptos está el tema de las velocidades Q y R, ¿verdad? Y como característica principal dentro de las velocidades específicas está la tasa de crecimiento mu.
¿no? Una vez que nosotros tenemos claros esos conceptos, ahora sí vamos a analizar qué es lo que ocurre en un fermentador, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del uso del balance, ¿no? Como una estrategia clave para determinar parámetros que nos permitan tomar decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de parámetros? Los que ya les he comentado hace algunos momentos, ¿no? Tienen que ver básicamente con Q y R, ¿no? Va a depender eh, a qué variable del proceso queramos controlar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a ver más adelante que aparecerá un QI, ¿no? Siendo I cualquier valor de biomasa, valor de producto, valor de sustrato, cantidad de oxígeno, de CO2, etcétera, etcétera. O sea, todos estos elementos nosotros los podemos controlar, los podemos monitorear, ¿no? Alguno de estos nos puede dar información sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de fermentación, qué tan eficiente está siendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de producción de bebidas alcohólicas, ¿verdad? La producción de CO2 es un importante indicativo de que allí efectivamente está ocurriendo alguna transformación. De hecho, ustedes en una de las prácticas hicieron esto de la levadura, ¿no? Donde ubicaron diferentes medios de cultivo y podían observar que a través del gas que se generaba y el hecho de que la vejiga se inflara es un indicativo de que allí había producción, ¿no? Entonces, obviamente todo esto a nivel industrial se puede manejar, ¿verdad? A través del uso de sensores como herramienta interesante y moderna, ¿no? Ya veremos más adelante que no siempre todo lo podemos controlar o todo criterio puede ser basado a través del uso de sensores, ¿no? Esto dependerá mucho de las condiciones operativas en las que nos encontremos, por ejemplo, si el sistema de trabajo está en estado estacionario o no estacionario, todo esto dependerá e influye en que nosotros podamos controlar un proceso o monitorearlo a través del uso de sensores. ¿Ok? Más adelante, dentro de este mismo esquema, hablaremos de algunas operaciones de recuperación de compuestos, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? En el proceso de fermentación, que vamos a revisar dos temas claves, ¿no? Por un lado, el balance, ¿verdad? Y el tema de bioreactores, ¿ok? Porque son elementos claves, ¿no? Nosotros, como les ha mencionado Cristian, estamos haciendo todo lo posible para que podamos contar el próximo año con una planta de bebidas fermentadas. Creo yo que ustedes lo van a alcanzar a hacer alguna práctica allí. Es el objetivo, esperemos que se dé. Pero obviamente el bioreactor o los bioreactores que utilicemos en esa práctica serán bioreactores utilizados para una producción piloto, no hablemos de 150, 200 litros, pero obviamente ese tipo de equipos, los bioreactores pueden ser o muy simples, ¿no? Una botella de plástico que usted utilizó en su práctica de levaduras es un bioreactor, obviamente es un sistema muy sencillo, muy simple. Este mismo sistema puede ser bastante complejo a medida que se añaden ciertos elementos que te permiten monitorear y controlar un proceso de fermentación. Bien, entonces, para recordar el tema de cinética enzimática, hay un aspecto muy importante, ¿no? Que es el que tiene que ver con mu, ¿verdad? Obviamente esta mu va a ir cambiando dependiendo de la fase en la cual se encuentra el microorganismo, ¿no? Depende de qué mu, básicamente depende de las condiciones nutricionales, condiciones ambientales del proceso, todo eso influye, ¿no? ¿Cómo lo podemos calcular? Siempre será una función del biomasa versus tiempo, ¿verdad? Este valor mu se calcula en la fase estacionaria, como ya lo hemos visto, ¿no? Hay un criterio interesante con respecto a este parámetro y es el hecho de que cuando nosotros estamos en operaciones de conservación, generalmente lo que nosotros buscamos es que mu sea muy bajita, ¿no? Hablamos de 0.02 horas a la -1, ¿verdad? Mientras que cuando nosotros estamos en un proceso fermentativo, ¿no? Esto en operaciones de conservación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros queremos conservar un alimento, lo que
evitamos en la medida de lo posible es la proliferación de microorganismos, ¿verdad? Entonces, en ese caso se entiende muy bien que mu deba ser baja. Pero cuando nosotros hablamos de procesos fermentativos, lo que buscamos es que la mu sea alta, ¿no? Valores cercanos a 0.1, 0.3, ¿no? Dependiendo básicamente de parámetros externos, como las condiciones ambientales, temperatura, pH, nutrientes, ¿verdad? Y otros aspectos también relacionados con el microorganismo, ¿no? Con el tipo de sustrato, también esa es otra, ¿verdad? En algún momento cuando ustedes hicieron la primera práctica, o cuando hicimos el primer trabajo de revisar los factores que afectaban los procesos de fermentación, ustedes pueden recordar que dentro de estos, que habían muchos factores relacionados a la composición del sustrato. ¿Bien? De hecho, la viscosidad es un aspecto fundamental que podría influir en la velocidad de crecimiento, en la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, obviamente, esto es a medida que este análisis se puede hacer a través de ecuaciones matemáticas, como lo que hicimos para determinar mu, ¿verdad? Y donde puedes encontrar que al final del día mu tiene esta relación, ¿no? Que básicamente relaciona la cantidad final de microorganismos con la cantidad inicial, ¿no? En un tiempo determinado. ¿Ok? Aquí es mu t. Bien, entonces esto respecto al tema, obviamente dentro de la fase de crecimiento hay una fase de adaptación, que para procesos fermentativos la fase de adaptación debe ser cortita, ¿verdad? ¿No? Y con respecto a la fase estacionaria va a depender, ¿no? Porque hay muchos compuestos que se producen durante esta etapa, pero eso pues obviamente dependerá de las condiciones que se obtengan o de las condiciones del medio que propicien que el microorganismo ingrese en esta fase. Bien, y finalmente la fase de muerte celular, que realmente es muy difícil que se alcance a nivel industrial. Nunca quieres llegar a esta parte de aquí. De hecho, generalmente siempre te encuentras en este punto, ¿no? Antes de que el microorganismo entre en fase estacionaria, o cuando el microorganismo esté en fase estacionaria es cuando tú automáticamente paralizas el proceso y pues llevas a cabo ya las operaciones de purificación cuando sea necesario. Bien, entonces obviamente en algún momento o en las próximas semanas nosotros trabajaremos en algunas ecuaciones matemáticas relacionadas a la cinética enzimática. Perdón, chicos. Bien, entonces les mencionaba, ¿no?, que nosotros en las próximas semanas trabajaremos en temas relacionados a la cinética enzimática. ¿Por qué les hago recordatorio de esto? ¿Por qué les menciono esto? Porque básicamente la cinética enzimática es una relación entre la velocidad, en este caso de transformación de un sustrato en un producto, que depende de la concentración, ¿verdad?, del sustrato, ¿no? Algo similar se establece para el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Y en este caso no es la ecuación de Michaelis y Menten, sino más bien se conoce como la ecuación de Monod, ¿verdad? Donde hay una mu, ¿verdad? Una mu que depende o que está relacionada con una mu máxima y la concentración de sustrato, ¿verdad? Y hay un Ks que al igual que en cinética enzimática, cuando hablamos del Km, ¿no?, nos habla de la afinidad, en este caso, que tiene el microorganismo por un sustrato determinado. ¿Ok? El concepto es muy similar a la ecuación de Michaelis-Menten y de Monod. Lo que trata de hacer es describir el comportamiento del microorganismo cuando es sometida a diferentes concentraciones de sustrato, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros se somete un microorganismo a diferentes concentraciones de sustrato, obviamente su reacción será distinta, ¿no? Y es ahí donde aparecen estas reacciones de primer orden y de orden cero, ¿verdad? Que básicamente dependen de cuando tenemos un exceso de sustrato o cuando tenemos menor concentración de sustrato, ¿no? Cuando hay un
Cuando el sustrato está en mayor cantidad, hay un exceso de sustrato, básicamente la ecuación de Monod va a depender de que el cambio de biomasa respecto al tiempo, que es mu, dependerá de qué básicamente, de la cantidad de biomasa que se vaya generando. ¿Sí? Es una relación lineal. Cuando hay un aumento de sustrato. Cuando el sustrato está en mayor cantidad, en menor cantidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Esta velocidad de transferencia depende exclusivamente de qué. Obviamente del sustrato, ¿verdad? Y del KS, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hay menor concentración de sustrato en un sistema, el KS es fundamental, ¿no? ¿Qué es el KS? La afinidad. La afinidad de la enzima, perdón, en este caso del microorganismo por el sustrato. El concepto es el mismo. Nosotros más adelante veremos KM y analizaremos de la misma forma, ¿no? Esta afinidad de el, donde el crecimiento microbiano va a depender de esa afinidad que tenga el microorganismo por la enzima. ¿Por qué es importante que nosotros podamos entender la importancia de un sustrato, básicamente, en un proceso fermentativo? Es porque a nivel industrial, la mayoría de sustratos que se utilizan son de naturaleza compleja. ¿Qué quiere decir esto? Como les he mencionado en algunas veces, que son mezclas o son residuos de, ¿no? Y estos residuos no solamente tienen una estructura química definida, sino tienen varios elementos. De hecho, en el proyecto que ustedes están realizando, que ustedes están revisando, tienen que seleccionar algunas fuentes de residuos, ¿no? Donde cada fuente tendrá una composición distinta, ¿verdad? Y esa composición distinta es la que a nosotros nos hace plantear si es posible o no la producción del compuesto que nos llama o nos interesa, ¿no? Entonces, por esto, desde el punto de vista matemático, es importante recordar esta ecuación, ¿no? Nosotros no vamos a profundizar netamente en el tema de la ecuación de Monod, como sí lo haremos en el tema de cinética y enzimática, porque el objetivo de todo esto es que nosotros comprendamos el efecto de algunos parámetros, ¿verdad? Hace un momento les comentaba la mu como parámetro importante. ¿De qué depende esta mu? Cuando ya estamos hablando en un sistema y está relacionado con la presencia de un sustrato, dependerá de la composición de ese sustrato. Entonces, con esta introducción de estos elementos claves previo al proceso fermentativo, ¿no? Cuando ya nosotros estemos llevando a cabo el proceso fermentativo, es necesario, a mí me encanta poner esta imagen, porque nosotros aquí podemos establecer diferencias, ¿no? Todos estos productos son productos fermentativos, ¿no? Todos tienen un proceso muy similar, ¿verdad? Están producidos por diferentes organismos, ¿verdad? Desde bacterias, levaduras y hongos, ¿no? Está claro. Bien, chicos, mil disculpas. Que a mí generalmente me da alergia, no a dar clases, ¿ah? Sino a las, no sé, creo que está haciendo un poco de frío y eso me está generando un poquito de alergia. Pero bueno, a ver, les mencionaba, ¿no? El tema este de las diferencias, ¿no? Cada producto que ustedes pueden ver aquí, producto obtenido por fermentación, tiene diferencias establecidas, ¿no? Pero en la misma línea, nosotros también podemos encontrar similitudes, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con similitudes? Es que obviamente en cada uno de estos procesos nosotros buscamos rendimientos altos, una productividad alta y necesitamos controlar, ¿verdad? Es necesario controlar un proceso. Cuando usted, cualquier tipo de proceso a nivel de la industria de alimentos o cualquier nivel de cualquier otra industria, es necesario controlarlo, monitorearlo, ¿no? Porque es la única forma de que nosotros podamos establecer oportunidades de mejora, ¿verdad? Si nosotros no sabemos qué parámetros influyen en determinadas o en la obtención de un alimento, en la obtención de X, Y, Z compuesto, no podemos hacer nada,
¿no? Entonces es importante el tema del control. ¿Por qué? Porque al final del día, un aspecto que si bien es cierto, hoy en día ya no es el único, ¿verdad? Nosotros ya no solamente hablamos de beneficios desde el punto de vista económico, sigue siendo uno de los más importantes, ¿no? Pero aparte del beneficio económico, recuerden ustedes que tenemos el beneficio social, ¿verdad? Y también está el tema del beneficio ambiental, ¿no? Cuando ambiente en temas, por ejemplo, relacionados con este nuevo enfoque de la industria en general que tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, al final del día, con todo esto, si nosotros logramos hacer esto de la mejor manera, lo que queremos convertir es este sustrato en producto. Esa es la clave. Bien, entonces, como les mencionaba hace un momento, esta es la herramienta clave para nosotros poder convertir ese sustrato en un producto. Es lo que debemos llevar a cabo, acciones de control. ¿Cómo monitoreamos un proceso? ¿Cómo tomamos decisiones en función de criterios establecidos, calculados, ¿verdad? Esto es lo que realmente nosotros intentamos realizar. Entonces yo les mencionaba, pónganse ustedes en el escenario de que tienen un bioreactor, ¿verdad? Aquí tienen un sustrato más un microorganismo, ¿verdad? Vamos a compartir la pizarrita a ver si podemos explicarlo mejor, ¿no? Entonces, pónganse en este escenario, ¿verdad? Aquí tienen ustedes un microorganismo y tienen, pues obviamente, los nutrientes y todos los elementos, ¿verdad? Entonces, de este sistema, en este sistema, yo puedo controlar el proceso, obviamente, a través de qué? Eh, a través de qué puedo controlar, aparecen estas letritas, ¿no? Q y R, como criterios que están relacionados con velocidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí que puedo controlar cómo crece el microorganismo, ¿no? En ese caso es mu, cómo está creciendo el microorganismo. Puedo controlar cómo se está llevando a cabo la producción de un producto P, cómo se está llevando a cabo el consumo de un sustrato y así, ¿no? De igual forma, yo puedo hacer el cálculo de Rx, ¿verdad? De Rp, de Rs y de lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo podría controlar, ¿no? Como parámetros relacionados con este sustrato que se convierte en producto. Bien, adicionalmente a esto, hay que controlar parámetros operativos, ¿no? Como la temperatura, ¿verdad? El pH, el oxígeno disuelto en algunos casos, ¿no? Y otros elementos como son la producción de CO2 o el consumo de oxígeno, cuando es un proceso aeróbico. Entonces, todo esto yo puedo controlar en un sistema de este tipo. Todos estos parámetros los puedo controlar, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo los voy a controlar? ¿Qué herramientas necesito? ¿No? Entonces, yo les mencionaba que desde el punto de vista industrial, ¿no? Hay muchos desarrollos en cuanto a estos sistemas de control, ¿verdad? Y cuando hablo de desarrollo, pues básicamente ya hoy en día tenemos equipos de fermentación. Tenemos equipos de fermentación que incluyen eh, sondas de pH, sondas de temperatura, para medir turbidez, ¿verdad? sondas, perdón, sondas para medir la producción de CO2,
¿no? Entonces, muchos de estos elementos los puedo controlar por sensores. La pregunta es, ¿ustedes creen que siempre puedo yo hacer esto o habrá alguna condición en la cual no pueda hacer esto, ¿no? Y quiero que lo intenten analizar desde el punto de vista de que nosotros no siempre tenemos sistemas estacionarios, ¿no? O sistemas no estacionarios, ¿no? Recuerden ustedes que no estacionario, ¿qué es no estacionario? Que hay cambios, ¿verdad? De estos parámetros, cambio de biomasa, cambio de producto, cambio de sustratos, ¿respecto a qué? Respecto al tiempo. En cambio, en el sistema estacionario, las variaciones de X, P no ocurren, ¿no? Son más bien constantes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de fermentación, cuando nosotros hablamos de un sistema no estacionario, que hay cambios de X, P y S respecto al tiempo. Quiero que lo asocien con si estamos en un sistema en batch o en un sistema continuo. ¿Cuándo creen ustedes que estamos en un sistema no estacionario? ¿El sistema no estacionario es un sistema en batch o un sistema en continuo? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? En batch, profesor. En batch. Entonces, esto es no estacionario. Y de acuerdo a lo que me mencionas, un continuo es estacionario. Ahora, ¿están todos de acuerdo o alguien tiene un criterio distinto? Pues en mi caso yo estoy de acuerdo con mi compañero de que el bache es no estacionario y el continuo es estacionario. Ok, perfecto. Bien, entonces la segunda pregunta es, ya tenemos claro, yo estoy de acuerdo, batch no estacionario, continuo es estacionario. Podemos ambos procesos monitorearlos a través del uso de sensores. ¿Qué creen ustedes? Perdón, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ok. Estamos de acuerdo, ¿no? Batch no estacionario, continuo estacionario. Ahora, la inquietud es si ambos procesos, batch o continuo, podemos controlarlos o monitorearlos o hacer el monitoreo utilizando sensores. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué idea tienen? ¿Ustedes creen que se puede? Yo Diría opino, que en el batch sí, pero en el continuo no estaría segura. yo opino que también depende del tipo de fermentación, porque me acuerdo que usted mencionó algo de que no en todos los tipos de fermentación se puede monitorear de forma efectiva. Ya, o sea, depende del tipo de fermentación, pero ahorita analicemos batch y continuo, independientemente del tipo de fermentación. Lo escucho, alguien creo que quería mencionar algo. Alguien se me quedó. Dígame. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que
Yo creo que sí se podría en ambos. Sí se podría. Ok. Bien. Entonces, ahora, ¿alguien más que quiera que a lo mejor esté, que no esté de acuerdo con la compañera? Bien, miren. Entonces, yo les voy a poner el siguiente caso, ¿verdad? Entonces, tenemos nuevamente, se formó una forma de bioreactor sin querer, pero aquí ya no se formó. ¿Por qué será? Bien, entonces tenemos estos dos sistemas, ¿verdad? Yo les voy a poner. Entonces, esto es un sistema en batch y esto es un sistema en continuo, ¿no? En este sistema en continuo, obviamente habrá un flujo de ingreso y un flujo de salida, ¿verdad? Entonces, ambos, como ustedes como bueno, de acuerdo a la hipótesis de la compañera, vamos a poner sensores en ambos lados. Entonces, esos sensores pueden ser de biomasa, o sea, de turbidez, pueden ser de, qué sé yo, de CO2 y de oxígeno, ¿verdad? Biomasa, CO2 y oxígeno. Bien, analicemos esto. Obviamente, yo estoy de acuerdo que probablemente temperatura y pH se pueda controlar siempre, independientemente del sistema, ¿no? Entonces, batch y continuo, ¿ok? Entonces ustedes me dicen, o la hipótesis es de que podemos controlar en para poder controlar, podemos utilizar sensores en ambos sistemas. Bien, esa es la hipótesis que planteamos ahora. Entonces, efectivamente, si nosotros analizamos este de aquí, que es un sistema no estacionario, no estacionario, si nosotros utilizamos sensores, ¿qué vamos a tener? Datos de X respecto al tiempo, ¿verdad? Obviamente la producción de CO2 respecto al tiempo y la producción de oxígeno respecto al tiempo, ¿verdad? Esto es un no estacionario. Y en el sistema estacionario, ¿verdad? ¿Cómo sería el cambio de X y de CO2 y de O2? ¿Cambia versus respecto al tiempo? ¿Sí o no? ¿Qué? Yo creería que no, ¿Por qué? porque al ser continuo, ay, se me fue la idea, pero la tenía aquí. Cuando es continuo no se supone que debería cambiar con respecto al tiempo. ¿Por qué? Bien, ¿qué ocurre? Cuando el sistema es continuo, ¿verdad? Aquí hay un flujo de ingreso y un flujo de salida que es el mismo. Eso por definición. En un sistema continuo, ambos flujos deben ser iguales. Entonces, obviamente, el hecho de nosotros monitorear esto, si quisiéramos monitorearlo por sensores, ¿qué nos va a dar? ¿No? Que en el sistema, al tener un flujo constante de sustrato y un flujo constante de salida de producto, las condiciones aquí siempre serán las mismas. ¿Ok? Siempre serán las mismas, estarán de forma constante. Pero eso no quiere decir de que no haya producción, de que no haya una transformación. De hecho, la hay, ¿verdad? Pero esa transformación está saliendo a la misma velocidad
con la cual entra nuevo medio, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros en un sistema continuo, que es un sistema no estacionario, debemos analizarlo o debemos utilizar otra herramienta para la determinación del cambio de estos parámetros. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si nosotros utilizamos sensores, nos va a dar la idea de que aquí efectivamente no ocurre nada. ¿Por qué? Porque siempre va a sensar lo mismo, ¿verdad? Pero eso no es así, porque aquí hay una transformación, solamente de que a la velocidad con la que entra medio nuevo, sale producto, a la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, eso es una de las razones por las cuales nosotros no siempre podemos monitorear todos los procesos utilizando sensores. ¿Bien? Y es una de los motivos por los cuales en un estado no estacionario nosotros aplicamos el balance como una estrategia clave para determinar los cambios del proceso, ¿verdad? ¿Qué cambios? No, estos cambios de Q, velocidades específicas al microorganismo, y de R. ¿Bien? ¿Está claro o alguien tal vez tiene alguna inquietud? Profe, ¿el balance se aplica en no estacionario o estacionario? En el no estacionario, en los que no hay, así es. Porque en un sistema continuo estamos en estado estacionario. Entonces sería en el estacionario. Sí. ¿Pero estamos de acuerdo o no? ¿O hay alguien que tenga alguna inquietud, alguna duda? Yo sí estoy de acuerdo. Bien, recuerden, esto depende del sistema en el que nos encontremos. Muchos procesos biotecnológicos o fermentativos industriales son tipo batch, ¿no? Desde la producción de cerveza, la producción de yogur, la mayoría de estos son procesos tipo batch. Quiere decir que en ese caso, pues nosotros podemos utilizar este tipo de sensores para monitorearlo, ¿no? Sin embargo, también hay procesos que son de tipo continuo, ¿verdad? Y entonces en ese caso, el tema del balance como herramienta clave para controlar el proceso es fundamental. Bien, ¿dudas, comentarios? Bien, entonces esto respecto al tema de el balance, ¿no? Entonces voy a cerrar esta partecita de aquí y vamos a continuar. Entonces aquí, balance no siempre, ¿no? El uso de sensores no siempre, ¿verdad? Ahí es donde aparece la herramienta de balance, ¿no? Balance, ¿cómo se hace un balance? Recuerden ustedes, ¿no? Esto es una estrategia muy utilizada no solamente en procesos fermentativos, se utiliza para cualquier tipo de proceso de transformación en cualquier área, ¿no? Obviamente hay balances, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en el balance de masas, pero también se puede realizar un balance de energía, ¿no? La estequiometría microbiana es un balance, ¿no? Nosotros en ese caso analizamos elementos o los componentes de un medio de cultivo y cómo eso incide en la producción de la biomasa, producto o de lo que estemos buscando, ¿no? En este caso en concreto, probablemente hablemos de temas más globales, ¿verdad? Pero en general, cuando nosotros tenemos un balance, se habla de este tipo, ¿no? Hay un sistema donde hay algo que ingresa al sistema y algo que sale, ¿verdad? Eso se transforma, no se pierde. Por eso les digo, esto es un balance de masas, pero hay con seguridad energía, calor asociado a este sistema, ¿verdad? Hay un calor que sale, ¿no? En ese caso particular, nosotros actualmente nos vamos a enfocar en el balance de masa, ¿no? Si nosotros tuviéramos que establecer de forma general el balance, tendríamos una ecuación de este tipo, ¿verdad?
Pero dependiendo de las condiciones que tenemos, esta ecuación se vuelve cada vez más sencilla, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver una masa que ingresa, masa que sale, ¿verdad? Hay una masa que se genera en el sistema, la masa que se consume, y obviamente hay una masa que se acumula en el sistema. Ya más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto, y vamos a hacer un par de ejercicios donde ustedes van a poder ya aplicar el tema del concepto, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, masa que ingresa igual a la masa que sale. En esta parte de aquí, esto por ejemplo es un balance en un proceso continuo, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya en el sistema, esto puede ser un balance de un proceso de batch alimentado, ¿no? Y esto puede ser un balance de un proceso en batch, ¿verdad? Donde la masa que ingresa es igual a la masa que sale, ¿verdad? Obviamente esto dependerá de los datos que nosotros tengamos a la mano, ¿no? Sin embargo, siempre cuando nosotros vamos a hacer un balance, es importante entender qué es lo que debemos hacer como fase previa, ¿verdad? Cada que usted va a hacer, siempre es importante definir los límites, ¿ok? Por ejemplo, yo les hago otra pregunta. Aquí estamos. Este es un bioreactor, ¿ok? Entonces aquí en el bioreactor tenemos una fase líquida y tenemos una fase gaseosa, ¿ok? Es lo que nosotros tenemos en este sistema. Bien, entonces, les propongo, ustedes, ¿cómo abordarían la resolución de este sistema de fermentación? A través de esta línea puntiaguda, que le voy a llamar A, o lo podrían hacer a través de fases, ¿no? Déjame ver si puedo cambiar el color mejor del... Aquí. Que podría ser B. Y luego podríamos hablar de C. Bien. Cuando me refiero a definir límites, es precisamente a esta interpretación, ¿sí? Tengo un sistema de fermentación, esto es un bioreactor. En el bioreactor habrá una fase gaseosa y una fase líquida. Entonces tengo la opción de hacer un balance global A, o tengo la opción de hacer un balance por fases, ¿no? Donde B será la fase líquida y C la fase gaseosa, ¿ok? Entonces cuando ustedes analicen o interpreten el tema del balance, tienen que, lo primero que hacer es definir los límites para todo tipo de proceso, ¿no? Para todo proceso es importante definir los límites. Algo que también es importante está el tema con la presentación de datos, ¿no? Y esta presentación de datos va de la mano con el tema de las unidades, ¿no? No podemos tener gramos por litro y en otro lado moles por litro, ¿verdad? Es importante que todo el sistema tenga la misma, se hable el mismo lenguaje, ¿no? En algunos casos es necesario establecer criterios de ingeniería, ¿no? ¿A qué nos referimos con estos criterios de ingeniería? Es básicamente lo que nosotros hacíamos en la estequiometría microbiana cuando determinábamos el C-mol, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Nosotros decíamos que un C-mol de carbono se transformaba en producto, en biomasa, en algunos casos, y en CO2, ¿verdad? No teníamos más. Decíamos que ese C-mol se transformaba en estos tres elementos, ¿verdad? Y como yo conocía el rendimiento de alguno de ellos, yo podía establecer el coeficiente estequiométrico para estos elementos, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con criterios de ingeniería, ¿no? Ver qué tipo de supuestos lógicos nosotros podemos aplicar para intentar resolver esta ecuación. Otro criterio, por ejemplo, es el hecho de que si en algún momento ustedes tienen un flujo, un sistema continuo,
y solamente les dan el flujo de ingreso y no les dan el flujo de salida, ¿verdad? Entonces, en ese caso, un supuesto es que ustedes asuman de que el flujo que ingresa es igual al flujo de salida, ¿verdad? Porque es algo que en un flujo continuo ocurre. Bien, entonces a eso se refiere con criterios de ingeniería. Establecer de forma clara cuáles son las corrientes de entrada y de salida basadas en algo que esté sustentado, justificado. Y luego el tema de la conservación de masas, ¿no? Si yo pongo, me invento, 6 átomos de carbono, ¿verdad? Al final del día no voy a obtener 7 átomos de carbono, ¿verdad? Es imposible, ¿no? Lo que sí vamos a obtener, y más adelante lo vamos a ver, es que probablemente de esos 6 átomos de carbono, 3 átomos de carbono sean de biomasa, más uno de producto, ¿verdad? Y uno de CO2, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso me falta uno, ¿verdad? Que probablemente ese uno se transformó en otro elemento que yo no estoy cuantificando, no se va a desaparecer, se habrá transformado en algo. Bien, entonces estos son criterios o estrategias que ustedes deben comprender. Y esto, como les menciono, yo sé que ustedes ya, la mayoría de ustedes pasó ingeniería de fundamentos de ingeniería y allí es donde ustedes analizan todo el tema de balance. El balance es fundamental para todo proceso de alimentos, ¿no? Luego el balance va a depender, nosotros lo podemos hacer por cantidad, que este generalmente es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un proceso de secado, ¿no? Pero también lo podemos analizar desde el punto de vista de velocidades, ¿no? Que es en el caso particular de, en un proceso de fermentación, hablamos de balance continuo, ¿no? En tasas, ¿no? Cómo cambia determinado criterio en función del tiempo, ¿verdad? Y al final del día, esto depende mucho del sistema, ¿no? Si el sistema es en batch o es continuo. ¿Ok? Entonces, esto respecto de forma muy general al tema del balance. Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad que yo pueda solventar. Algo que no haya quedado claro, algo que quieran compartir. ¿No? Consulta. Dígame. Menciona definir límites. ¿Se puede saber respecto a qué otras cosas más, aparte de las fases, podría ser o solo es respecto a las fases? Mira, el balance es yo recuerdo que teníamos un profesor que nos daba balance en algún momento. La estrategia o sea, es una estrategia, ¿no? Entonces, y esa estrategia va a depender de la información con la que cuenta, ¿ok? Entonces, para definir los límites, tú tienes que tener mucha, o tener información suficiente de en qué fase tienes mayor datos para poder encontrar los parámetros que te solicitan, ¿no? Entonces, yo simplemente te he puesto aquí un ejemplo, pero imagínate que aquí hay un ejemplo en el que tienes todos los datos de fase gaseosa y fase líquida, ¿no? Y te pide algo muy global. Entonces, en ese caso, tu estrategia, porque es algo uno va desarrollando la propia estrategia de cómo resolver este tipo de situaciones. Entonces, tú ya globalizas y visualizas y dices, no, o sea, no es necesario que haga por fase, sino más bien debo irme al mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál fase tú quieres abordar? Depende mucho de la información que te entreguen. Entonces, no hay una regla clara. Entonces, en el caso de fermentación, mi recomendación sí, pero no es como una regla clara, no es que esta es la regla, no. No es, el balance podríamos decir que es un arte, ¿no? ¿Por qué lo considero así? Porque la resolución tienes muchas posibilidades, ¿no? Y depende mucho de cómo tú, de la información que obtengas, la información inicial que tienes. Eso te va a ayudar a delimitar qué etapa es la que primero vas a analizar. Es lo que te puedo mencionar. Entendido, gracias. Bien, tal vez alguna otra inquietud que pueda yo ayudarles a resolver. Bien. Entonces, esto respecto a algunas partes importantes del balance, yo creo que ustedes igual con seguridad ya lo han analizado. Recordar esto, qué tipos de sistemas tenemos en fermentación. Si alguien no
no lo tenía presente. Hay batch alimentado y sistema continuo, ¿no? Cada uno de estos tiene diferentes aplicaciones, ¿verdad? A nivel industrial y desde mi conocimiento, el de batch es muy utilizado, ¿verdad? Y el continuo también. Batch alimentado no he visto mucho en procesos industriales, pero es parte del sistema, ¿no? Entonces, ahora desde el punto de vista de criterios o parámetros, nosotros vamos a establecer, por ejemplo, en batch, nosotros hablamos de mu como la tasa específica de crecimiento, mientras que en un proceso continuo también tenemos que hablar de tasa específica de crecimiento. Pero en este caso, esa mu es considerada D, que es la tasa de disolución, la tasa de dilución, perdón, la tasa de dilución, que también hace referencia a crecimiento microbiano, ¿no? Entonces, eso respecto al tema de balance. Igual ahora vamos a realizar algún ejercicio sobre este tema para profundizar. ¿Ok? Estaba viendo porque tenía información que quería compartirles. Bien, a ver. Entonces, balances, ¿no? Entonces, esta ecuación de aquí es la ecuación general que les mostraba hace un momento, ¿verdad? Donde nos hablaba de una masa que ingresaba al sistema menos una masa que sale del sistema y una masa que se genera en el sistema menos la masa consumida. Entonces, para nosotros simplificar esto, a esta masa que se genera en el sistema y la masa que se consume, la hemos colocado o la vamos a representar con la letra RI, ¿no? Que es una velocidad volumétrica, ¿no? Y I, como les mencionaba hace un momento, puede ser biomasa, producto, sustrato, oxígeno, CO2. De todo. Biomasa, producto, sustrato, oxígeno y CO2. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esto y analizamos en sistema continuo, lo que nos va a quedar es lo siguiente. La masa que se acumula en el sistema es esto que pasa aquí, ¿no? Tenemos un volumen del bioreactor por una concentración I. Y recuerden que puede ser todo esto, ¿no? Entonces, esto cambia respecto al tiempo. Ojo, en un sistema continuo sabemos que esto no cambia respecto al tiempo. Entonces, ya veremos que esto debe ser igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Luego nos habla de una masa que ingresa al sistema, ¿verdad? Y una masa que sale del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un flujo, en un sistema continuo. Flujo de ingreso, flujo de salida. Más R, que es la velocidad volumétrica con la que se transforman estos elementos. Biomasa, producto, sustrato, oxígeno y CO2. Recuerden, en esta parte de aquí, esto que es la masa acumulada en el sistema, nosotros matemáticamente decimos que el cambio de de CI y el volumen respecto al tiempo es 0. No, pero eso no quiere decir que allí no haya ningún tipo de transformación. La hay, ¿ok? La hay. Pero ese cambio de estos parámetros respecto al tiempo es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un sistema continuo. Si fuera en batch, fuera al revés. No, esto no fuera 0. Lo que fuera 0, ¿qué sería si fuera en batch? Analizando el balance. Si estuviéramos en un sistema en batch, ¿qué elementos del balance serían 0? ¿Alguna idea? La masa que ingresa y la masa que sale. Correcto, ¿verdad? Si estuviéramos en batch, esto sería lo que fuera 0. Pero en este caso particular nosotros no estamos en batch, estamos en un sistema continuo. Bien, entonces al final del día nosotros vamos a tener esto, la acumulación
¿verdad? Que es 0. Alguien por ahí. Flujo de ingreso menos el flujo de salida más RI. Bien. Entonces, como les mencionaba hace un momento, nosotros vamos a tener un mu en batch pero habrá también un mu en continuo. Ahora lo vamos a calcular. Un mu en continuo. ¿Ok? Mu en batch y mu en continuo. ¿Qué debemos hacer? Antes de eso, establecer estas relaciones que ustedes ven aquí. R y Q. Q, como ustedes conocen, velocidades específicas del microorganismo. Y R son las velocidades volumétricas del proceso. ¿Cuál es la relación? Siempre será tal como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? La velocidad específica del microorganismo, QS, para consumo de sustrato va a ser igual a ¿qué? A la velocidad volumétrica del consumo de sustrato respecto a la cantidad de biomasa en el fermentador. Mu, de igual forma, mu va a ser igual a ¿qué? A Rx dividido para la cantidad de biomasa en el fermentador. QP, que es la velocidad específica de producción de un producto, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad volumétrica con la que se transforma o se obtiene ese producto respecto a la biomasa. Y así con el CO2 y el oxígeno. Bien, estos son elementos clave, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo nosotros calculamos este mu en continuo? ¿Cómo lo calculamos? ¿Verdad? Entonces, para eso, vamos a utilizar la pizarrita de Zoom. Entonces, me dan un minutito para poder copiar la ecuación y poderla llevar a la pizarra. Hasta mientras, alguna pregunta, algo, chicos, que quieran que repita, no sé. Me imagino que ya quieren todos, están cansados ya de las clases virtuales. No son los únicos, se los aseguro. Bien, a ver, entonces tenemos esta ecuación, ¿verdad? Que es la ecuación de balance. O sea, nuestro objetivo ahora es calcular mu. Ay, ¿qué hice? Nuestro objetivo es calcular mu. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar? Obviamente, lo primero que vamos nosotros a analizar es darle nombre a los términos, ¿verdad? Darle nombre a los términos. Este término de aquí, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, se llama acumulación. Esto ingreso, esto salida, y esto es básicamente lo que es la producción, ¿no? Lo que se transforma. Bien, estamos de acuerdo hasta mientras, ¿no? Producción, lo que se transforma. Bien, empecemos entonces a aplicar los supuestos de ingeniería, ¿no? Como sabemos que estamos en estado estacionario y no hay cambios respecto al tiempo, este elemento será 0. Entonces 0 va a ser igual a ¿qué? Ya no es FI, ¿no? Y ahora tenemos que ponerle nombre. Es FX al ingreso. Perdón, ese estoy loco. El flujo de ingreso. El flujo de ingreso por, no es CI, ahora sí es CX de ingreso. ¿Verdad? Moles por hora. Menos el flujo de salida
por Cx de salida, ¿verdad? ¿Estamos claros, sí o no? Mismas unidades, moles por hora. Más Rx, ¿verdad? Que es la velocidad bien, hasta ahí estamos claritos, ¿verdad? 0, ingreso, salida, Rx, ¿no? Entonces, nuevamente, sigamos analizando estos supuestos de ingeniería, ¿verdad? Y entonces, por ahí, yo les presentaba una ecuación que nos decía que mu era igual a ¿qué? A Rx sobre BL por Cx, siempre sobre este valor, siempre sobre biomasa, ¿verdad? Ok, entonces aquí ya decimos, nuestro interés es encontrar mu en flujo continuo. Perfecto, ¿verdad? Esta es la, aquí ya nos aparece mu. Ya nos aparece mu. Esta es la que queremos encontrar en flujo continuo. Bien, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿verdad? Entonces esto es igual a 0. Fi, lo voy a tratar de ser más simple. Fi por Cxi. Las unidades son las mismas, chicos, por si acaso. No las voy a copiar. Menos F de salida por concentración de biomasa de salida. Más, en este caso, ¿cuál será el más? Pues mu por BL por Cx. Bien. Preguntas hasta aquí es simplemente un despeje, ¿no? Estamos claros, ¿verdad? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Dudas, comentarios? ¿Está todo claro? Bien. A ver. Otro supuesto de ingeniería. Generalmente, cuando nosotros tenemos un sistema de fermentación, ¿verdad? Habla un flujo de ingreso y un flujo de salida. Generalmente en los sistemas en cultivo continuo, ese flujo de ingreso siempre tiene un sustrato o la composición con la que va ingresando está relacionada con una concentración de sustrato. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros vamos a asumir de que en este caso el flujo que ingresa al sistema y la concentración de biomasa con la que ingresa es 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lógico que aquí ya hay una biomasa que ha sido inoculada previamente y que luego en un sistema continuo tú no quieres ingresar más biomasa, ¿no? Quieres trabajar con la biomasa que está allí en el sistema, ¿verdad? Entonces lo que tú quieres es ingresar una concentración de un sustrato determinado para que ese sustrato se transforme con la cantidad de biomasa que hay en el sistema. ¿Bien? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Bueno, asumo que me están entendiendo. Espero que así sea. Si no, igual... No, sí me están entendiendo. Yo creo que sí. Ustedes son bastante pilas. Bien. Entonces, concentración de biomasa. De entrada, perdón, de entrada y
concentración de biomasa es igual a 0 de entrada. Entonces ya tengo otro elemento menos, ¿verdad? ¿Mi objetivo cuál es? Es calcular mu, ¿no? Entonces aquí, matemática clásica, despeje, flujo de salida, por concentración de biomasa de salida, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? A mu BL por CX. Y aquí hay otro supuesto de ingeniería, ¿no? Como es un flujo, un sistema ideal, flujo continuo, la concentración de biomasa que sale del sistema va a ser igual a ¿qué? A la concentración de biomasa que está en el sistema. ¿Ok? O sea, aquí no es que sale producto solo, eso es importante. Aquí sale una corriente, hay una corriente de salida que tiene producto, sustrato y biomasa, ¿verdad? De forma global. Ahorita solo estamos analizando biomasa, pero de forma global, en la corriente de salida usted se va a encontrar todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a asumir que la concentración de biomasa de salida es igual a la concentración de biomasa que hay en el medio. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Básicamente nosotros eliminamos estos elementos y mu, ¿a qué va a ser igual mu? Mu va a ser igual al flujo, ¿verdad? Sobre el volumen. ¿Estamos o no estamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Recuerden, acumulación, flujo de ingreso, flujo de salida, producción. Esta acumulación es 0, luego los flujos, luego asumimos que la concentración de biomasa en el ingreso es 0, y luego asumimos que la concentración de salida es igual a la concentración de biomasa. Entonces, mu va a ser igual a ¿qué? Al flujo de salida sobre el volumen, que en general el flujo de salida es igual al flujo de ingreso porque estamos en un sistema continuo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro o no está claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? A ver, pongan una manita ahí si me entendieron al menos. Nadie pone la manita. ¿Sí me escuchan? No. Ah, ok. Ok. Bien, perfecto. Entonces, ya me quedo más tranquilo que si me están escuchando. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hasta el momento ustedes tienen dos formas distintas de calcular mu, ¿verdad? Dependiendo del sistema en el que se encuentra, ¿ok? Entonces, usted tiene un sistema en batch y un sistema en continuo. Mu, un sistema en batch, ¿de qué depende? Mu depende de, ¿recuerdan? De la concentración final y la concentración inicial, ¿no? ¿Dónde se calcula mu? En la fase estacionaria, ¿verdad? Y el tiempo. En el cultivo continuo, mu es igual al flujo sobre el volumen, ¿verdad? Algo que desde el punto de vista de nomenclatura, generalmente cuando hablamos de tasa de crecimiento en un flujo continuo, esa tasa de crecimiento es igual
a D. Bien, que es la tasa de dilución. Que esa tasa de dilución es igual a la tasa específica de crecimiento. Es simplemente un tema de nomenclatura, ¿no? Pero desde el punto de vista teórico es necesario hacer esta diferenciación. Mu para biomasa, para procesos en batch, y D para procesos o tasa de dilución para procesos continuos. Ambos hablan de lo mismo, de tasa específica de crecimiento. Ambos, sus unidades son horas a la menos 1. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Bien, entonces continuamos. Bueno, tenemos claro esta parte de aquí. Nuevamente, recuerden el tema de los rendimientos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver una forma de poder representar estos rendimientos desde el punto de vista experimental, ¿no? A través de una ecuación que se conoce como la ecuación de Peart, que nos permite analizar procesos fermentativos también desde un punto de vista experimental, ¿no? Con datos, valga la redundancia, obtenidos en laboratorios, ¿no? Aparece un nuevo término, que es el coeficiente de mantenimiento, que eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Este coeficiente de mantenimiento, en definición, es la cantidad de sustrato que está asociada a las actividades metabólicas de un microorganismo, pero que no se ve reflejada en un incremento en masa, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? De que generalmente al inicio de la fermentación, los microorganismos consumen sustrato, pero ese consumo de sustrato está dirigido a la activación de ciertas rutas metabólicas, ¿no? De ciertas enzimas, ¿verdad? Y una vez se producen estos elementos, el proceso de crecimiento y de aumento en masa se lleva a cabo, ¿no? Pero por la presencia de estas enzimas, que son las que al final y al cabo pues terminan haciendo todo el proceso de transformación. ¿Ok? Como lo veíamos hace un momento, a modo de recordatorio, modos de operación en batch, el tema de la productividad, productividad máxima, productividad total. Recuerden esto en función del tiempo, ¿no? En el caso particular, ya no queremos estar en batch, queremos ir a un proceso continuo. ¿Qué debemos hacer? Se puede limitar el crecimiento por un componente, es lo que les mencionaba. Generalmente se utiliza una fuente de ingreso, una corriente de ingreso que conlleva o tiene en su composición un sustrato determinado, ¿verdad? Se analiza la tasa de dilución, ¿verdad? Y esta tasa de dilución es igual a mu, perdón. ¿Ok? Esto es lo que ya hemos explicado, ¿no? Cuando hablamos de operaciones en continuo, nos vamos a encontrar con dos escenarios, ¿no? Con los quimiostatos y los ausostatos. ¿No? La diferencia entre estos sistemas de fermentación en continuo básicamente está dada por el control, ¿no? ¿Qué controlo en un caso y qué controlo en el otro proceso? Por ejemplo, en el caso de los quimiostatos, nosotros hablamos de un control enfocado en el consumo del nutriente limitante, ¿verdad? Y está claro de que la velocidad de este proceso puede ser, se puede cambiar a través de la velocidad de alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Es que recuerden, la tasa de dilución es igual a F sobre B, ¿verdad?
Si yo aumento el flujo, ¿qué va a ocurrir? Aumentará el crecimiento del microorganismo, ¿no? Entonces, es la forma en la cual en un sistema continuo yo puedo aumentar la producción de un microorganismo. Pero ojo, todo tiene sus límites, ¿no? Hay que buscar el equilibrio, no es que puedo aumentarlo de forma indistinta. Bien, pero está relacionado también con el nutriente que ustedes ingresen, la composición de esa corriente de entrada, SF, ¿no? F obviamente está en metros cúbicos litros por hora, que es la corriente con la que entra un sustrato, pero esa corriente tiene una concentración de este nutriente limitante y eso también influye, ¿verdad? Aunque matemáticamente pues no tiene mucho incidencia, pero nosotros conocemos que desde el punto de vista fisiológico es importante. No, estos son los quimiostatos. Entonces, en resumen, el control se da a través de un nutriente limitante. Los ausostatos básicamente están enfocados en controlar el proceso a través de indicadores de actividad metabólica, ¿no? Entonces, esto es lo que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Este tipo de sistemas están enfocados en controlar procesos a través de sensores, ¿no? Como el tema de sensar el pH, ¿no? Cómo va cambiando el pH en función del tiempo, la turbidez, cómo va cambiando la turbidez. Hay sistemas que también incluyen un nutristato, ¿no? Este nutristato lo que hace es controlar o monitorear un sustrato diferente al nutriente limitante, ¿verdad? Puede ser la fuente de nitrógeno, la fuente de fósforo, cualquier otro elemento, ¿no? En general, el de mayor uso en la industria de alimentos es el quimiostato, ¿bien? Por su mayor facilidad. Entonces, en resumen, quimiostato, nutriente limitante, ausostatos, indicadores de actividad metabólica, uso de sensores para controlar elementos o componentes de un medio de cultivo distintos al nutriente limitante. ¿Bien? Este es un ejemplo de cómo se ve un quimiostato, ¿verdad? Siempre habrá un ingreso de flujo y un flujo de salida. No, estos flujos son iguales, ténganlo siempre presente. Flujo de ingreso es igual al flujo de salida, ¿verdad? Es lo que les mencionaba hace un momento, cuál es la relación entre la velocidad de dilución y el crecimiento microbiano, ¿verdad? Nosotros podemos aumentar de forma interesante el tema de la tasa de dilución. Sin embargo, esa tasa de dilución favorecerá el crecimiento hasta un determinado punto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí. Superior a esa velocidad ya no hay crecimiento, ¿no? Ya hay un estado en equilibrio, ya no hay una transformación, o sea que es innecesario aumentar la velocidad, ¿no? Y obviamente el tipo de generación también comienza a disminuir, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no siempre el hecho de aumentar el flujo en un sistema continuo nos va a permitir tener mayores tasas de dilución, ¿verdad? Eso es importante. Eso es muy importante. Bien. ¿Qué tipo de sistemas tenemos en continuo? En este caso hay dos, ¿no? Esto es un sistema convencional, la verdad aquí están algunos de los parámetros que nosotros hemos analizado. Aquí está la corriente de alimentación, ¿verdad? Que puede tener una concentración de sustrato, una concentración de biomasa, que la mayoría de las veces es cero, o tiende a cero, ¿no? Y aquí pues lleva a cabo la concentración de sustrato, concentración de biomasa, el volumen, ¿verdad? Y luego hay una corriente de salida, ¿verdad? Este es el más sencillo, el más clásico, ¿verdad? Sin embargo, hay otros sistemas en los cuales hay una recuperación de las células, ¿no? Aquí hay un separador de células, ¿verdad? Usted ingresa nutrientes al medio, saca todo, ¿verdad? Porque aquí es una corriente de salida que sale con todo, y aquí lo que hace es separar la célula, ¿no? Separa la célula a través de centrifugación, la biomasa vuelve a ingresar al sistema y se obtiene el producto, ¿verdad? Dos tipos de forma. Esto es muy similar en algunos procesos de balance. Hay este tipo de formas, ¿no? Hay aquí operaciones aquí en esta parte, hay operaciones en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, aquí ocurre de igual manera, ¿no? Hay diferentes tipos de formas de operar,
estos sistemas. Bien, dentro de el sistema continuo, un aspecto importante es el tema de la productividad. ¿Ok? La productividad, recuerden ustedes en batch, ¿a qué era igual la productividad? En batch es igual la productividad de ¿qué? Producto, biomasa, ¿respecto al qué? Al tiempo. ¿Verdad? Esa es la productividad respecto al tiempo. ¿Verdad? En el caso particular de un cultivo continuo, la productividad cambia, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, hay un aumento en el consumo de sustrato, hay un aumento en la producción de biomasa y la productividad lleva una relación lineal, ¿no? Tal como se ve aquí. La productividad celular, la productividad del producto va a ser igual a ¿qué? A D, la tasa de dilución por la cantidad de biomasa final y de igual forma la tasa de dilución por la cantidad de producto final. Entonces así se calcula la productividad en un sistema continuo. ¿Ok? Es distinto a calcular la productividad en un sistema en batch. Son dos escenarios totalmente distintos. Bien, bueno, hasta aquí, yo creo que hasta aquí el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Ya la próxima semana entramos en balance y haremos un par de ejercicios. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que les mencione? No sé. ¿Puede repetir, profe, la curva de quimiostato? La curva de quimiostato. Ajá, creo que era la anterior a la parte de sistemas en continuo. Esa es que se me entrecortó. Ahí. Ok. Mira, aquí tú tienes, este eje de las X es la tasa de dilución, ¿verdad? D. Entonces tú lo que aquí interpretas es el aumento de la tasa de dilución. ¿Cómo aumenta la tasa de dilución? Básicamente es el aumento del flujo, ¿verdad? Sobre el volumen. O sea, vas aumentando el flujo. Aumentas el flujo. A medida que el flujo aumenta, obviamente va a aumentar la tasa de dilución. Que la tasa de dilución es la tasa específica de crecimiento del microorganismo. Es decir, que a medida que aumento el flujo, perdón, la tasa de dilución, aumenta el crecimiento del microorganismo. Pero esto hasta un punto, ¿verdad? Luego de eso, el incremento de la tasa de dilución, o sea, el incremento del flujo, no se va a representar o no va a tener un efecto positivo en el incremento de la concentración del microorganismo. ¿Ok? Entonces, este escenario será igual o será distinto, perdón, será distinto para cada microorganismo. Bien, entonces eso es lo que aquí podemos interpretar en esta gráfica de aquí. Flujo, velocidad de dilución de respecto a concentración de microorganismos. A medida que aumenta hasta un punto en el que ya esa tasa de dilución se paraliza. O sea, la tasa de dilución puede aumentar, seguir aumentando, pero ya no va a haber un resultado positivo en cuanto al incremento de concentración de microorganismos. ¿Ok? Sino que en cierto punto se mantiene constante y de ahí disminuye. Claro, es que ya tú sabes que las células también son sensibles. Entonces, si tú aumentas mayor velocidad de flujo, eso puede generar algún tipo de eliminación de las células o estrés o cualquier efecto fisiológico, ¿no? Y eso pues obviamente va a incidir en la viabilidad del microorganismo. Ok. ¿Y esa curva de color rojo? ¿Qué? Esto es tiempo de generación. Ah, ya, tiempo de generación. Siempre recuerda que mu es igual o no, al revés. La tasa de generación es igual al logaritmo natural de 2 sobre mu, ¿no? Entonces siempre hay una relación entre la tasa de generación y mu, ¿no? La tasa de generación es el tiempo necesario para que un microorganismo duplique su masa, ¿verdad? Entonces siempre va a haber, están estrechamente relacionados, ¿no? Tanto en operaciones de conservación como en este caso operaciones de fermentación. Ok, gracias, profe. Bien. Bien, entonces, a ver, hasta aquí el día de hoy. Como recomendaciones o aquí
actividades pendientes, les pido por favor que podamos organizar una reunión para la siguiente semana, ¿sí? Para revisar el tema del proyecto. Mientras más rápido cada grupo me contacte, mejor nos vamos a poner de acuerdo. Eso por un lado. Del otro, revisen su examen. Revisen su examen, tienen la resolución. Yo entre hoy y, bueno, esta semana intentaré ya tenerlos calificados, pero ya ustedes saben cuáles son la solución, ¿no? Y eso, entonces con eso pues doy por terminada la clase. No sé si igual antes de eso tengan alguna duda o inquietud. ¿No? Profesor, era para ver si podía subir las diapositivas en aula, porque todavía no están de esta clase. No están. No, sale solo una descripción de la unidad, pero no las diapositivas. Qué raro. ¿Dónde es que estoy metido yo entonces? Están aquí en crecimiento microbiano. Por ejemplo, aquí en módulos del curso, crecimiento microbiano y balance. No están al final, a mí me salen. Sí, estaba en diseño, perdón. Estaba revisando otra unidad. Ah, ok. Pero sí están, ¿no es cierto? Sí, esta sí. Ah, ok, ok. Sí, porque yo sí las había subido. Bien, entonces eso, chicos. Entonces, bueno, sin más,